esta encuesta que hizo el partido Morena para saber qué opina la gente, la población, el pueblo, sobre esta reforma que propone el presidente López Obrador al Poder Judicial. Rápidamente, acuérdense que esta es una de las 20 iniciativas que mandó el presidente el 5 de febrero pasado al Congreso de la Unión y bueno, son cosas que el presidente López Obrador quiere que sean aprobadas antes de que él se vaya, antes de que termine su sexenio y si esto no se puede, pues ya de perdida cuando empiece el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ahora, esta iniciativa pues ya estaba presentada. Pero la semana pasada, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, pues anunció que Morena, el partido, iba a hacer una encuesta cara a cara con personas mayores de edad para saber qué opina el pueblo, porque también Claudia Sheinbaum fue algo que propuso, que tenemos que saber qué opina el pueblo sobre esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Esto lo anunciaron el jueves pasado y para el lunes ya teníamos los resultados. No, esto no es un sketch, no es un video de broma, es así pasó, es la realidad. Jueves la anuncian y lunes ya hay resultados, porque parece que pues es una cosa súper facilita hacer encuestas. Entonces, este lunes nos enteramos de lo siguiente. De acuerdo con las encuestas hechas por Morena y 2 casas encuestadoras que contrató Morena, 8 de cada 10 personas están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Esto es lo que arrojan estas encuestas. Ahora, ¿qué preguntaron para llegar a esta conclusión? ¿Cómo fue la metodología de estas encuestas? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero vamos a revisar qué fue lo que presentó el partido después de dar a conocer estos resultados, porque publicaron algunas diapositivas, ya ven que le encanta a este gobierno presentar diapositivas de todo, entonces algunas diapositivas de las preguntas que hicieron y los porcentajes que obtuvieron para cada respuesta. Vamos a revisar la primera. En la primera pregunta que publica el partido, que podemos suponer que es la primera pregunta que hicieron, cuestionan a las personas entrevistadas sobre si estaban enteradas de una reforma al Poder Judicial antes de que la persona encuestadora se la mencionara. Más de la mitad para todas las casas encuestadoras dijo que no, poco más de la mitad en algunas, un poquito menos de la mitad en otras, pero dijo que no, que ni siquiera estaba al tanto de que había una iniciativa de reforma para cambiar cómo funciona el Poder Judicial. Esa es una primera respuesta que tenemos en estas encuestas. Después, casi la mitad de las personas encuestadas dice que sabe o que ha escuchado decir que el Poder Judicial es corrupto. Eso es lo que han escuchado en su vida las personas encuestadas. Además, dicen que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por voto popular. Esta fue la respuesta que dio más del 60% de las personas encuestadas en promedio por cada una de las de las 2 casas encuestadoras y de Morena. Y cuando les preguntan si los magistrados y jueces deben ser electos por voto o si los debe designar el Senado o cómo deben llegar a su cargo, también más del 60% dice que deben ser electos por voto popular. Después vienen otras preguntas muy interesantes porque les preguntan a estas personas encuestadas si es necesario que exista un órgano que vigile a magistrados, ministros y jueces, aquí hablando de un órgano autónomo, y más del 80% de las personas encuestadas dice estar de acuerdo con que exista este órgano autónomo que vigile a los magistrados, ministros y jueces. Y ahora sí, llega la hora de la verdad, porque en esta sexta pregunta, cuando les dicen, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? En promedio, casi el 80% de las personas encuestadas, o sea, 8 de cada 10, dice que sí, que es necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial. Esta pregunta, así como la ven en esta diapositiva presentada por Morena, es literal la pregunta que nosotras les hicimos en nuestra encuesta, aquí en nuestra pestaña de comunidad, y de hecho recibimos algunos comentarios que nos decían que la pregunta estaba mal planteada, que por qué la planteábamos así.
Bueno, porque así la planteó Morena. Sí la planteó Morena, entonces así la quisimos plantear nosotras también. Pero sí hay varios comentarios donde nos dicen, esa pregunta está mal, esa pregunta es incorrecta. Bueno, esa fue la pregunta que hizo Morena en esta reforma, de acuerdo con la cual la mayoría del pueblo quiere que haya una reforma al Poder Judicial. Ahí lo tenemos. Y otra vez, alrededor del 80% en la última pregunta dice que votaría a favor de reformar el Poder Judicial en caso de que pudiera votar. O sea, esta es una encuesta, no es una elección, pero casi el 80% de las personas encuestadas dice que si ellos pudieran votar para que se reformara el Poder Judicial, votaría a favor de esta reforma. Morena, en esta conferencia de prensa, o más bien Claudia Sheinbaum, que fue quien dio a conocer estos resultados, presentó también la metodología. Bueno, el partido nos está diciendo que esto es lo que quiere el pueblo, ¿no? ¿Saben en cuántas encuestas están basando esta afirmación? En total fueron hechas 3,855 encuestas. Este es el número que representa al pueblo mexicano. 3,855 personas respondieron estas encuestas y entonces ya, sí, ya, todos a favor de la reforma judicial. Esto es lo que hizo Morena y lo que está transparentando y lo que nos está dando a conocer. De acuerdo con la metodología, además, estas encuestas fueron realizadas cara a cara en viviendas y fueron realizadas a personas mayores de 18 años entre el 14 y el 16 de junio. Vemos que tenemos 3 renglones que corresponden a quienes levantaron las encuestas, que en este caso son 2 casas encuestadoras, la encuestadora de las Eras y la encuestadora Encol, y la Comisión de Encuestas Interna de Morena. Estos tres organismos hicieron estas encuestas. ¿Qué tan representativo? Y ya hemos hablado de la representatividad de las encuestas electorales, pero bueno, en este canal, en este espacio, ¿qué tan representativas son estas casi 4,000 personas, ¿no? En un país en donde vivimos cientos de millones de personas. No mucho. Aparte, no tenemos, o sea, esta es la única metodología que presentaron. No sabemos los rangos de edad, no sabemos los lugares donde fue levantada la encuesta, no sabemos absolutamente nada más que el número de encuestas que levantó cada organismo y sí, y poco más, ¿no? Que tenían más de 18 años y que fue cara a cara en viviendas. Solamente eso sabemos, ni lugar, ni edad, nada, absolutamente nada más. Entonces, ¿qué tan representativas? Pues, ¿qué nos importa? Ya, 8 de cada 10 dicen que sí quieren la reforma al Poder Judicial. A ver, ¿cuáles han sido las reacciones a estas encuestas? Por supuesto, al interior de Morena, pues la reacción ha sido que ya el pueblo habló y esto es lo que quiere la mayoría de los mexicanos, pero vamos a ver algunas reacciones pues no tan favorecedoras. Primero vamos a escuchar qué es lo que dice el diputado priista Rubén Moreira Valdés. Yo en lo particular creo que la elección de jueces no es correcta, ni de magistrados es correcta. ¿Por qué? Porque es un cargo técnico. Miren, vean qué chapucera es la encuesta. Dice, ¿usted sabía de esto, sí o no? La mayor parte no lo sabía, primera. Segunda, ¿usted quiere que lo elijan el Senado? Los ministros los elige el presidente, no el Senado. La última la eligió el presidente. Segundo, ¿usted quiere que lo elija el pueblo? Pues hay un tema que hay que poner sobre la mesa. ¿Y por qué no pusieron otro cuadrito que dijera, o usted quiere que sean los mejor calificados y sean por exámenes de oposición? Es una encuesta chapucera. También Xóchitl Gálvez, quien fuera candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, por supuesto ya opinó sobre este tema, así que vamos a escuchar qué dijo Gálvez sobre la encuesta. Yo no me quisiera adelantar, la encuesta de entrada me parece un poco patito, con todo respeto. Las preguntas son muy complicadas. La gente pues difícilmente a veces entiende. Sí hay senadores que no entienden cuál es la diferencia entre el Poder Judicial o delitos del fuero común con delitos del fuero federal. Pues la gente lo que quiere es justicia y lo que están proponiendo no va enfocado a la justicia. Tendríamos que empezar por las fiscalías. Tendríamos que empezar pues en muchos estados donde ni siquiera hay peritos para investigar delitos o atender
el tema de los feminicidios. Además de estos dos políticos que por supuesto pues son oposición al partido en el poder, ha habido otras reacciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué dijo Margaret Satterwhite, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero ella es la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU. Ella publicó una serie de tweets esta semana en donde advierte que existe una práctica sistemática del gobierno de México en contra de los jueces. Esto está basado en un informe, en un reporte que también fue publicado hace unos días. Ahora, en esta serie de tweets, la relatora de la ONU, o bueno, de publicaciones en X, la relatora de la ONU dice que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños por hacer su trabajo. Entonces, el hecho de que altos funcionarios, entre los que está incluido el presidente López Obrador, que lo hace una y otra vez en sus conferencias matutinas, así como también agrede a periodistas, si estos funcionarios señalan y califican públicamente a estos jueces como corruptos o delincuentes, pues dichos funcionarios ejercen influencia sobre la percepción pública del Poder Judicial. Y termina diciendo que es responsabilidad del gobierno proteger a jueces y magistrados para que puedan trabajar con seguridad, así como no retirar las medidas de seguridad que les han otorgado. Las acusaciones públicas por parte de funcionarios como el presidente no califican como un método efectivo para combatir la corrupción. Por el contrario, amenazan con influir indebidamente en el poder judicial. Esta es una de las reacciones que no viene de políticos de oposición, sino de una relatora de la Organización de las Naciones Unidas. Y hubo otra reacción a la reforma al Poder Judicial en general esta semana, que me gustaría que habláramos rápidamente de qué fue lo que pasó, porque no sé si vieron en algunos medios que reportaron que la DEA, la Administración para el Control de Drogas, o sea, la DEA por sus siglas en inglés de Estados Unidos, dice que el narco podría poner jueces. Es decir, dice que el narco, a partir de la reforma judicial, los grupos del narcotráfico podrían interceder en estas elecciones de jueces, magistrados, incluso ministros, y poner a personas que les convenga poner para que evidentemente beneficien a grupos del crimen organizado. Esta declaración esta declaración en realidad no es una declaración oficial de la DEA, es una columna de este señor, Salvador García Soto, que publicó en el Universal esta semana, citando un memorando interno y una fuente directa de la DEA en Texas, que por supuesto nunca vemos, o sea, viven en el archivo secreto de García Soto y no es público, y esto es lo que él asegura. Pero esto llegó hasta el presidente López Obrador, que esta semana también en su conferencia de prensa dijo que claro, se debe tomar en cuenta la opinión de la ONU, de la DEA, pero que tienen que actuar con prudencia porque México es un país independiente. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el presidente en respuesta a esta supuesta declaración de la DEA. Con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Pues con todo respeto, eso es lo que dice el presidente López Obrador. Pero oigan, como obviamente este tema lo podemos entender también desde los datos, vamos a ver qué nos dicen los datos sobre la confianza que tenemos las personas en México en el Poder Judicial o nuestra percepción sobre por qué existe el nivel de impunidad que existe en nuestro país. Vamos a empezar con esta encuesta, la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI, que nos muestra lo siguiente. De la población de 18 años y más, casi el 80% considera que las autoridades más corruptas están en la policía de tránsito. Y después el 66% considera que los jueces
son los más corruptos, después de la policía de tránsito. En esta encuesta o en sus resultados, que por cierto no se la hicieron solamente a 3,000 personas y sí tiene una metodología definida, destaca que, por ejemplo, la Guardia Nacional está en los últimos lugares de percepción de corrupción de autoridades. Tenemos también otras mediciones, como por ejemplo el reporte de impunidad en México de la organización Impunidad Cero, en donde pues podemos retomar algo de lo que dijo Xóchitl Gálvez. En esta encuesta le preguntan a las personas cuál es la mejor manera de combatir la inseguridad en México y casi el 60%, esta es la respuesta con más votos o que más personas eligieron, dicen que mejorar la capacitación de procuradurías y fiscalías ayudaría a combatir la inseguridad en nuestro país. Y hablando de las causas de la impunidad, el 12% de las personas encuestadas por Impunidad Cero dice que la principal causa de la impunidad es que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos. El 11% dice que los policías no detienen a los delincuentes y el 10% dice que los jueces son corruptos. Solo el 7% dice que la principal causa de la impunidad es la falta de denuncia de delitos en nuestro país. Entonces, pues sí, el Poder Judicial y los jueces y los magistrados y los ministros, y no estamos diciendo que no haya algo que mejorar en esa parte, pero es cierto también que no toda la impunidad y no todo el problema del Poder Judicial y que no se resuelvan los delitos como se deben resolver, viene de esa parte. También tenemos que ver justo qué pasa en las fiscalías, cuánto personal hay en estos lugares, qué tan preocupados están por hacer su trabajo, ¿no? O qué tanto lo pueden hacer, si hay verdaderamente personal capacitado y suficiente para hacer este trabajo. Entonces, definitivamente, aunque Morena nos esté diciendo que más del 80% o el 80% de las personas quiere la reforma al Poder Judicial, tendríamos que volver a ver todo esto, todas estas otros aspectos que hay en este tema, por supuesto, y sería muy bueno que el gobierno abriera este diálogo a personas expertas que puedan pues guiar un poco más la conversación y la política pública hacia ese lado y no solamente reducir el número de ministros y bajarles el sueldo, que tal vez son cosas necesarias, pero por ejemplo, votar por estos cargos, ¿no? Por ministros de la Suprema Corte, por jueces y por magistrados, pues ¿con qué criterio lo vamos a hacer? Yo en este momento no les puedo decir, claro, un magistrado tiene que saber esto y esto y esto, y entonces ya mañana voy a poder votar, o sea, para yo designar a un juez o a un magistrado. No. Y si vamos a hacer eso como ciudadanía, pues nos tendremos que comprometer a verdaderamente estudiar los perfiles, porque no es un cargo que podamos designar a la ligera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces en los próximos meses cómo se desenvuelve esto, qué pasa con esta iniciativa de reforma y por lo pronto, pues ya Morena está prácticamente justificando pues que el pueblo quiere esta reforma, entonces hay que hacerla.